Con el señor Adrián Vitali, que está en línea y que muy amablemente nos ha atendido. ¿Cómo andás, Adrián? Buen día, un gusto saludarte. Patricio, ¿cómo estás vos? Un gusto, ¿todo bien? Muy bien, la verdad. Bueno, ayer fue un día especial, digo, mañana tal vez nos tomaremos un ratito de tiempo para charlar con Adrián, que sos ex sacerdote, bueno, trabajás obviamente ligado a la función pública en lo que se refiere siempre en la coordinación de cuestiones sociales. Digo, pero fundamentalmente la visita del Papa, ¿qué significado tiene para la Iglesia que un Papa vuelva a visitar este lugar después de 40 años de historia? Bueno, a mí me parece que tiene primero una dimensión espiritual, pero también política. No hay que olvidar que el Papa tiene una doble función en su representación. Una es como el líder espiritual del catolicismo, pero también es jefe de Estado de la Santa Sede. Entonces, cuando va a los países, es recibido por los jefes de Estado porque él es un jefe de Estado. Claro. Por lo tanto, no pasa desapercibida la mirada política también que va a tener. Y normalmente donde va el Papa, como lo hizo Francisco en su momento, en su primer viaje apostólico, lo hace a la isla de Lampedusa, donde llegaban todos los migrantes, ¿no? O sea, la posición del Papa en el lugar también tiene un significado político. Y cuando digo un significado político, un significado de organización social, de denuncia también, porque lo que denunció en ese momento fue esa filosofía del descarte, ¿no? No nos sirve esta Claro. gente, bueno, que se vaya, que se ahoguen, no pasa nada. Sí, sí, Bueno, a sí. mí me parece que el Papa León, que se puso León, por León XIII, que fue el Papa de la Rerum Novarum significa hacer nuevas las cosas, Ujú. que fue el Papa que sistematizó toda la política social de la Iglesia, toda la doctrina social de la Ah, Iglesia. mira, mira, Y a, mira. par y a partir de ahí comenzaron las distintas encíclicas sociales. Pero el primero es el Papa León XIII, por eso él se pone León XIV. Ah, Y mira. no olvidemos esto, Patricio, que yo siempre digo que Prevot, el Papa León XIV, tiene su formación eclesiástica como misionero y sobre todo en Perú, ¿no? Ajá, sí. Y sobre todo en Perú, por lo tanto tiene una mirada muy cercana a la gente y a la doctrina social de la Iglesia, que me parece que frente a la doctrina filosófica, ideológica de Milley, están como las antípodas, ¿no? Entonces me Claro. parece que sus mensajes, sus discursos, sus homilías, sus gestos, con quien se junte, también va a tener, me parece, una significación Usted importante. dice que va a tener una contextualización clave ante la sociedad argentina, digamos, ¿no? Porque, Totalmente, claro, sí, 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 totalmente porque la Iglesia también informa de cuál es la situación socioeconómica, política de la Argentina, ¿no? claro. Ayer, por ejemplo, se debatía el tema de la extranjerización de las tierras y la Iglesia en todos sus cuerpos salió a rechazar esto, ¿no? Desde La Rioja, el obispo Braida, que es el presidente de la Pastoral Social, a Colombo, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina de Mendoza, desde Jujuy, de todos lados, bueno, salieron a tomar posición, ¿no? Que es una cuestión de soberanía, el tema de la extranjerización de la tierra. Y me parece que muchos de los que iban a votar a favor, me parece que repensaron el tema, ¿no? Ahora, qué importante lo que me dices, Adrián, porque permito tutearte, porque digo, en ese contexto, la Argentina, o sea, en este momento los cordobeses, por más que tengan claro esto que nos acabas de contar vos, que has sido un ex sacerdote y conoces un poco el transitar, ¿no? En el análisis de temas religiosos. Digo, qué importante la noticia de la Santa Sede, de la confirmación de la llegada del Papa a Argentina como a Latinoamérica, pero también de la salida a un tema que ayer se radica del debate que venía siendo muy intenso por parte del gobierno, y esa posición de la iglesia, como que la sociedad mientras va en la vorágine, va en la supervivencia, va en el flagelo, va en la exclusión, va en la necesidad, la iglesia sale a último momento a marcar una posición que podría traer serios inconvenientes a la soberanía nacional, ¿no? Sí, sí, totalmente, y lo hizo con mucha claridad, y creo que hoy tenemos un episcopado muy diferente al que había cuando vino Juan Pablo II, ¿no? Recordemos que estaba Monseñor Primatesta, Cuarrachino,
había otro escenario eclesiástico. Hoy hay a partir del pontificado de Francisco, bueno, todo un episcopado mucho más cercano a la gente. Eso quería preguntar, Adrián. Tú que viviste la época de Juan Pablo II, ¿qué diferencias observás entre aquel momento histórico y el presente de la Iglesia? Teníamos dos cosas. Había una geopolítica diferente. Recuerdas que caía el muro de Berlín, donde tuvo mucho que ver Juan Pablo II. Juan Pablo II, Karol Wojtyła, era polaco, sabía lo que era vivir bajo la cortina de hierro del comunismo, fue uno de los grandes impulsores y acompañó muchísimo a Lech Walesa, que era el representante del sindicato Solidaridad en Polonia. Venía un papa que sabía de dolores, de guerra y de luchas, ¿no? Bueno, me parece que el contexto hoy tiene otras dimensiones, en algunas cosas se parece. Yo creo que la geopolítica de hoy, donde el Papa Francisco lo denunció muchas veces, y creo que Prevot también, hay una tendencia hacia la guerra, hacia la intolerancia, Claro. el desprecio a los migrantes, y me parece que Prevot, vos fíjate, Patricio, las 5 o las 4 visitas que hizo, la hizo a Turquía y al Líbano, la hizo a África, a Europa solamente una sola, que estuvo ahora en España, en Barcelona, y ahora viene a América, ¿no? Hay una clara tendencia de un papado bien misionero, ¿no? Salió de la Europa céntrica de la Iglesia y ha visitado, digamos, los continentes, podemos decir, del tercer mundo, digamos, o los más periféricos, los más vulnerables. Me parece que la presencia de él y su discurso va a ser un discurso cercano, sabe del dolor de los pobres, de la gente, porque lo ha vivido en su misión de 8 años en Perú, que no es poca cosa, y me parece que va a contrastar simbólicamente las posiciones con el presidente, ¿no? Sin querer hacerlo, simplemente No, obviamente, pero aparte doctrina. me trae a la memoria las veces que hemos visto en fechas conmemorativas de Argentina, en los Te Deum correspondientes, el propio arzobispo García Cuerva ha dejado muy claro el mensaje y la sociedad lo ha podido hasta inclusive adoptar, digamos, de la posición, ¿no? Que antes tal vez esa mirada de la Iglesia con la sociedad muchas veces era tal vez dispersa o no prioritaria, pero creo que en los Te Deum, los últimos Te Deum, se ha podido ver en estos últimos 2 años esto, ¿no? Que es el hecho de la posición ante el hecho del jubilo de la distancia, del egoísmo, de la mezquindad. Ha sido muy clave todo eso y ahora, con lo que estoy escuchando de tu relato, digo, pienso yo en la actualidad de la Iglesia. ¿Esta visita puede convertirse en un hecho de unidad en un contexto de tanta polarización social y política? A mí me parece que, yo siempre digo que el poder cambia cuando pierde, ¿no?, las posiciones. Si no, no cede nunca. ¡Qué fuerte! A mí me parece que muchos van a fingir concordia y unidad, pero me parece que la presencia que hoy tiene la Iglesia latinoamericana, la argentina, y este Papa en particular, me parece que es una clara opción preferencial por los pobres, que es la opción de Jesús de Nazaret, no es otra, digamos, y que es la opción que la Iglesia siempre ha sostenido desde su doctrina. No siempre lo ha vivido así, pero desde su doctrina no hay ninguna duda. Y hoy, como te decía al comienzo, el episcopado que tenemos, un episcopado que no se calla, cercano a la gente, que defiende a los vulnerables, a los discapacitados, a la tierra. García Cuerva, yo no recuerdo un prelado de Buenos Aires con una claridad en sus posiciones. Por eso digo, entonces está bien lo que digo, porque hace años la sociedad no miraba eso y hoy totalmente. Lo tiene muy cerca. Es más, esperan que García Cuerva hable en función, lo he hablado con diferentes dirigentes de verdad sociales y creo que ahí también me hace pensar y te pregunto, Adrián, ¿qué desafíos hoy por hoy la Iglesia enfrenta, digo, para conectar con los jóvenes de hoy y con una sociedad cada vez más diversa? Y el desafío que tiene hoy la Iglesia, como también la sociedad en su conjunto, es ver cómo resolvemos
es como creamos un mundo donde todos tengamos un lugar, ¿no? No puede ser que los jóvenes no tengan lugar, que los pobres no tengan lugar, que los ancianos no tengan lugar, que los enfermos no tengan lugar. O sea, me parece que es el debate social que hay que dar, y hoy cerca del 55% son en nuestros padrones, digamos, los que eligen son jóvenes, ¿no? Entonces me parece que hay que ver el acompañamiento de los jóvenes en esta visita. Hay que ver el papel de la iglesia toda, digamos, ¿no? En su participación. Y te voy a decir una cosita más, que ayer lo vi y me trajo a la memoria. Cuando vino Juan Pablo II en el 87, yo estaba entrando al seminario. Fíjate. El año. Mirá. Y como éramos de primer año, entonces cuando entró al arzobispado esa noche, nosotros hicimos ¿cómo se llama? De fila para que pueda pasar, digamos, Claro. ¿no? Ujú. Y después estuvimos en el área material coro también arriba. Estaba el coro de un lado y nosotros del otro lado del altar. Y lo que siempre recuerdo, y anoche me llamó la atención volver a recordarlo, era el logo que se usó. Y el logo que se usó fue el de la familia, porque en ese momento que estaba Alfonso se estaba debatiendo el divorcio. Claro. Por eso, mira, te tiro esto, ¿no? Hay que ver cuál es el logo que va a usar la Iglesia hoy en la venida del Papa a Argentina y sobre todo a Córdoba. Bueno, le expliquemos a la gente, o Logo, sea, que tiene todo un contexto protocolar, el hecho de un logo, del hecho de cómo va a ser la locación, cómo van a ser los movimientos. Digo, la sociedad debe saber todo eso. Eso que me está diciendo es como una primicia, digamos, ¿no? sí, es que el logo es la temática sobre la cual el Papa va a girar y va a hablar, ¿no? Ah, mira vos. Te puedo asegurar que va a estar relacionado con el tema de la exclusión, con el tema de los más vulnerables. No va a ser un logo abstracto, digamos, que no diga nada. Va a decir seguramente algo, porque el simbolismo en la liturgia, en la comunicación cristiana es muy fuerte, ¿no? La cruz, por ejemplo, es una comunicación simbólica, ¿no? Vos ves una cruz y sabés que ahí vive un cristiano, hay un cristiano. Claro. Ves una estrella y decía, ahí hay un judío. O sea, la comunicación simbólica en lo religioso es muy fuerte. Ahora también pienso en lo que será Comipaz, ¿no? Un lugar donde conviven, ¿no? Distintos pensamientos religiosos. Es una experiencia, no sé si la única en el mundo, pero una experiencia muy buena, ¿no? Se puedan sentar todos entendiendo que tenemos un solo Dios y que la propuesta siempre es la cordialidad y el bien común, ¿no? Aún los que no crean, ¿no? Había un padre de la iglesia de San Justino del siglo I que decía que hay mucho de la iglesia fuera de la iglesia, porque viven los principios de Jesús sin saber que son cristianos, ¿no? Si vos vivís la caridad, la justicia, la solidaridad, por más que no seas cristiano, bueno, estás haciendo cosas de cristiano, ¿no? Entonces me parece que Jesús en sus comienzos lo que planteó fue un humanismo, digamos, ¿no? Una sabiduría de las relaciones interpersonales entre la gente y la comunidad, por eso el compartir el pan, la solidaridad, acompañar a los enfermos, los excluidos. En aquel tiempo ser enfermo o excluido era estar excluido de la vida social. Por eso cuando Jesús curaba a un enfermo, no solamente le devolvía la salud, le devolvía la vida social. Ajá. Entonces me parece que la iglesia que hoy profetiza y representa el Papa León XIV, me parece que es esa iglesia que ya nos dejó Francisco encaminado, y creo que él sigue por ese camino. Bueno, como la verdad que agradezco estos minutos que has tenido la diferencia para charlar de estos temas, porque yo pensaba mientras escucho tu relato y tu experiencia, y agradezco, es el hecho, ayer leía o decía algo que había escrito de que la llegada de un papa trasciende lo político y lo religioso, trasciende porque llega una figura que tal vez puede ser el punto de volver a ascender a la construcción colectiva. Digo, esto en el paso de los años hemos tenido y tenemos obviamente manifestaciones de sectores minoritarios que fueron ya hoy trascendentales en que estar disociados de la realidad de la iglesia, de la fe, de la esperanza, y los distintos obviamente escenarios políticos han ido forjando o instalando una especie de relato de distanciarnos de lo que todos terminamos en algún momento con una situación personal, teniendo fe, pidiendo por una esperanza, digo, desde un vínculo a una cuestión muy personal. Y digo, esto es un efecto muy fuerte en la sociedad, ¿no te parece? Sí, bueno, por eso vamos a ver que no pasó desapercibido en ningún lado, salió en todos los medios, todos comentando que viene el Papa,
los creyentes, los no creyentes, los que participan mucho o poco. Evidentemente no fue y no va a ser un tema que va a ser indiferente. Me parece que el pueblo siempre, el pueblo común, sabe leer mucho más que otros sectores la presencia, bueno, espiritual y el mensaje, ¿no? Porque lo importante es que cuando alguien te habla de lo que te pasa, porque evidentemente está cercano a tu vida. Y me parece que la iglesia que hoy tenemos caminando en Argentina, en América Latina, a partir de los perfiles que le dio Francisco al elegir obispos, ¿no? Porque los obispos lo elige el Papa, tienen este perfil. Y me parece que lo que va a decir el Papa es lo que los curas y los obispos vienen predicando en el suelo argentino y qué es lo que la gente le hace llegar, ¿no? Bueno, o sea, a veces es raro este tipo de charlas porque es llegado al mediodía y es como bajamos un cambio de la celeridad de la que vivimos y está bueno el diálogo, ¿no? A veces parece no oportuno, pero siempre es oportuno bajar un cambio, como dicen los chicos hoy, y charlar de estos temas que por ahí no es que se han alejado de los sectores de un café con un amigo, con amigos de la mesa familiar, pero dialogar, ¿qué es el diálogo en sí? O sea, el diálogo. Hemos tal vez perdido esa posibilidad de permitirnos dialogar, ¿no? Y que bueno... Sí, el ejercicio, vos sabés que el diálogo en griego, dies, do y luego razón, dos que piensan, dos que escuchan, dos que comparten ideas, ¿no? Pero bueno, pero parece que genera el espacio y el tiempo, ¿no? Claro, Si no, por eso viene bien, digo, a esta hora en bueno. Córdoba, charlar un ratito, por ahí haces un zapping y hay dos personas charlando de lo que por ahí es la experiencia, otro interrogando y generando un clima, ¿no? Aparte es el tema de hoy, que te puedo asegurar que en todos lados, vos agarrás un portal de lo que sea acá en Argentina, o agarrás los diarios y es la tapa, es el tema, digamos, ¿no? Bueno, iremos hablando, entonces ya te comprometo, dale, Adrián, a medida que va dale. acercándose el tiempo, porque eso que me has dado a conocer a mí, a los cordobeses, es que todo tendrá mucho que ver con el concepto del logo que utilizará la gira del Papa León XIV en función de cómo serán los temas que va a hablar llegando a América Latina. Totalmente, eso tiene mucho que ver. Y los invito a que hagan el ejercicio de buscar, cuando vino en el 87 el Papa Juan Pablo II, que arrogó Itila, que el tema era la familia, porque se estaba discutiendo en el Congreso la ley de divorcio. Perfecto. Más allá de las distintas posiciones, Sí, pero claro. la respuesta fue esa. Claro. Adrián, agradecido, muy amable por estar con nosotros aquí en Punto a Punto, como siempre. Dale, un gustazo. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. El ex sacerdote, obviamente, Adrián Vitali, para los cordobeses, un momento para charlar, un momento para pensar, ¿por qué no? Para bajar hacia una tenue, digamos, realidad y poder empezar